Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la reducción de jornada, 37 horas y media a la semana, está ya sobre el papel, 40 años después de las 40 horas semanales. Hoy disfruten del día, es un día histórico en España. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral a 37 horas y media. Ustedes también. El gobierno aprueba la reducción a 37 horas y media de la jornada laboral. Que sale adelante. Y algo muy importante, que aquellos trabajadores y trabajadoras que hacen centenares de horas extras van a ver también que vamos a cambiar el control horario. Así que hoy disfruten. Y este es el mensaje del Ejecutivo. Disfruten lo votado, literalmente. Este es el argumento del gobierno. Se reduce la jornada 40 años después. Esa jornada lleva desde el 29 de junio de 1983 en las 40 horas semanales. El Ejecutivo fija ahora 37 horas y media. Es media hora menos de jornada diaria. Y esto es lo que a partir de ya empieza a recorrer el trámite legal. Hoy sale del Consejo de Ministros, se ha de aprobar en el Parlamento, donde los apoyos no están garantizados, pero en cualquier caso, Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Esto ya echa a andar, a partir de ahora ya no son 40, sino 37 horas y media a la semana las que ha de trabajar cualquier trabajador español. Sí, lo que se ha aprobado hoy es el anteproyecto de ley. No sabemos todavía cuándo se hará efectivo, cuándo los trabajadores empezaremos a notarlo, porque tiene que pasar ahora por varios órganos consultivos, entre ellos el CES, el Consejo Económico Social, y también por los ministerios involucrados en la medida que tienen que hacer sus aportaciones. Después tiene que volver al Consejo de Ministros y ser aprobado como proyecto de ley. Será entonces cuando llegue al Congreso de los Diputados y empiece la tramitación parlamentaria. La única fecha que hemos conseguido sacarle al Gobierno en todas estas semanas fue al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aquí en Hora 25. Esperamos que estos procedimientos puedan estar más o menos terminados para el mes de abril o mayo, dependerá, y a partir de ahí esto pasa ya directamente a través del Consejo de Ministros a la negociación, a la tramitación parlamentaria. El Gobierno sabe que la negociación no va a ser sencilla con los grupos y por eso ya ha empezado a trabajar con ellos. Hay algo que no podemos olvidar, que no podemos pasar por alto, y es que el acuerdo de gobierno recoge que la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media culminará en 2025. Así que no está la cosa como para dormirse en los laureles. De momento, la intención del Ejecutivo es votar en este periodo de sesiones, es decir, que antes de que nos vayamos de vacaciones esto haya sido convalidado en el Congreso y que, por tanto, en septiembre empecemos a notarlo. Es decir, cuando volvamos del curso, cuando empecemos el año siguiente, es decir, septiembre de 2025, empecemos a tener 37 horas y media. Esta es la primera de las grandes novedades laborales de hoy. Hay una segunda y una tercera, porque hoy se han aprobado dos cosas más. Primero, un nuevo registro de jornada. Ya existía ese registro, ya nos obligaba a fichar, pero ahora el Ejecutivo aprueba. Lo más importante de esta norma se llama reformulación del control horario. Un control horario, un registro horario que va a ser modificado, que va a ser, por supuesto, digital, interoperable, con control remoto, y en el que la una posibilidad de que la Inspección de Trabajo son las jornadas que cualquiera de ustedes van a hacer, pueda acceder a ello de manera electrónica, sin tener que presentarse en la empresa. Hay un segundo movimiento hoy, nuevo registro de jornada y nuevo derecho a la desconexión digital. Esto de, desde que me voy del trabajo hasta que vuelvo del trabajo, ni emails, ni mensajes, ni nada. Y es que van a tener derecho a la desconexión. Ningún trabajador ni trabajadora española va a tener que responder a un mail, a una llamada, ni siquiera de un ministro o ministra, cuando ustedes estén fuera de la jornada laboral. Esto no solamente es una medida, es que sé que lo hacemos, así que esto no tienen que atenderla, y no solamente no va a irrogar reproches laborales, es decir, sanciones en el ámbito laboral, sino que además da un marco de protección y de concepción del mundo del trabajo que no tiene nada que ver
con lo que hoy está pasando. De nuevo, trámites aquí, camino aquí, concreciones aquí. Estefanía, nuevo registro de jornada y nuevo derecho a la desconexión digital. Sí, son las dos medidas que acompañan a la reducción de la jornada laboral porque, argumenta el Gobierno, que de nada sirve acortar por ley las horas de trabajo si no están bien registradas o si tu jefe contacta contigo una vez terminada la jornada laboral. De modo que el registro horario que ya existe se refuerza. Deberá ser digital y accesible en remoto para que la Inspección de Trabajo pueda consultarlo cuando considere. Los empleados no podrán sufrir represalias por ejercitar cualquier derecho vinculado al registro de su jornada y la empresa deberá conservar los registros durante 4 años. Todo esto entrará en vigor 6 meses después de que la reducción de jornada se publique en el Boletín Oficial del Estado. La otra medida que incluye este anteproyecto es el derecho a la desconexión. Se modifica el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores. El texto dice que el derecho a la desconexión es irrenunciable. Esto se concreta en que el jefe evitará cualquier tipo de comunicación con sus empleados una vez que estos hayan terminado su jornada laboral y no sufrirán represalias si no responden llamadas o correos electrónicos. De nuevo, en calendario, si el Ejecutivo quiere que la reducción de jornada sea realidad en septiembre, votada en julio y aprobada ya en septiembre, la desconexión digital y este nuevo registro laboral han de ser realidad 6 meses después, es decir, marzo del año que viene, de 2026. Este es el cambio del panorama laboral que hoy aprueba el Ejecutivo. Insisto, es el mayor cambio en 40 años. Desde 1983, la jornada máxima es de 40 horas semanales, bajo el papel de la ley. Porque en realidad, el mundo laboral está roto en dos. Hay quien disfruta de muchas menos de 40 horas semanales y están todos los demás. Hay trabajadores afortunados y trabajadores desgraciados. Entre los afortunados, 1,6 millones en el sector privado que tienen ya las 37 horas y media y que suelen pertenecer a grandísimas empresas. Imaginémonos una neurona. Una sola neurona no piensa. Una sola Compañías neurona de no telecomunicaciones, imagina, no bancos, grandes entidades, 1 de cada 7 asalariados del sector privado está ya en 37 horas y media. establecer vínculos. Eso significa que el 90% de las personas que trabajan en el mundo financiero están en 37 horas y media. El 61% de la educación privada está en 37 horas y media. La mitad de trabajadores de grandes empresas en actividades artísticas están en 37 horas y media. Porque hay lugares Y a los que junto a ellos, 3 millones de funcionarios y empleados públicos que también trabajan en las administraciones públicas y que también tienen 37 horas y media laborales. Porque hay lugares a los que solo podremos llegar si los imaginamos Estas juntos. grandes compañías con estos grandes jingles son las grandes empresas que tienen a esos trabajadores afortunados, los que ya tienen 37 horas y media. Al otro lado, hay 12 millones de asalariados que siguen trabajando 40 horas semanales o más. De hecho, la realidad es que trabajan muchas más. La mitad de los trabajadores en España no tiene un problema de 40 horas semanales. Tiene 40 sobre papel y muchas horas extras que ni están en el papel ni están en la nómina. El 47% de los trabajadores, 419.000 empleados en España, trabajan horas gratis. Cada trabajador hace unas 6,3 horas extras a la semana que no cobra, según datos de la EPA. Es decir, trabaja gratis unos 141 euros a la semana. Horas extras que no se registran, horas extras que no se pagan. Frente a los trabajadores de las grandes empresas están todos estos. Se te exige que eches horas extra, aunque no te lo exijan directamente, pero está la cosa de decir, bueno, pero como eres joven tal, o te mandan mucho trabajo y... Lo que me encuentro sobre todo son trabajos de media jornada, que hagas un poco absolutamente de todo para pagarte lo menos posible
Y siempre acabas haciendo horas extra que nunca te van a pagar. Así que lo que tenemos ahora mismo es un mercado laboral roto entre afortunados y desgraciados, entre quienes ya disfrutan de estas 37 horas y media y quienes hoy tienen este nuevo marco legal. Y una reacción también muy rota, porque al otro lado de la barra hay empresarios diciendo esto es algo que nos va a permitir competir. Quienes están a favor dicen vamos a poder retener el talento que de otra manera se llevan las grandes empresas porque en esas grandes empresas se trabaja menos y quien dice esto es un sobrecoste que no vamos a poder pagar. Capítulo plaga bíblica. Capítulo esta es la gran losa sobre el empresariado, la COE. No compartimos lo que se va a aprobar hoy, lo tengo que decir, pues si no me lo van a preguntar fuera. Simplemente decir que queremos el diálogo social. Antonio Garamendi dice esto o lo pactamos nosotros o esto no debiera entrar en vigor. Podría resolver si se diera prioridad a ese lugar, a ese espacio. El coste de la reducción de jornada son 2.000 euros, cotización más salario por trabajador. Este es el cálculo que hace Ata, Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE. Hagan la cuenta. Oiga, pero este coste no es solo para el empresario. Frente a ellos, quienes dicen, no, esto es una oportunidad, porque yo necesito retener talento como empleador. Por ejemplo, Eduardo Abad Upta diciendo, si no, la gente va a preferir irse a trabajar a una gran telecomunicación, a una gran banca, en lugar de quedarse en mi pequeña empresa. Esto no va a significar que van a cerrar pequeños negocios, que van a cerrar empresas y que vamos a perder trabajadores. Todo lo contrario. Creemos desde UPTA que es fundamental tener al activo más importante, que son nuestros trabajadores, en condiciones que puedan conciliar su vida profesional y laboral, y esto es un paso adelante en la justicia social. Este es el paisaje nacional. Trabajadores afortunados, trabajadores desgraciados. Empresarios hoy satisfechos y empresarios hoy en armas. En un contexto internacional en el que España está prácticamente a la cabeza de jornadas laborales sobre la ley. España tiene 40 horas semanales. Estamos al mismo nivel que Portugal, Croacia, Polonia. Estamos por encima incluso de la jornada laboral de Grecia o de Rumanía, donde son 39,7 horas. Y estamos a muchísima distancia de lo que se trabaja en Italia o en Francia, 35 horas, en Irlanda, 35 horas, en Alemania, 34 horas. España tiene, insisto, una legislación que establece que esa jornada laboral es de 40 horas semanales hasta ahora. La media anual de horas trabajadas en España es la más alta de la Unión Europea, 1.577, frente a las 1.322 de Alemania, frente a las 1.367 de Reino Unido. Tenemos una legislación que hasta ahora ha roto literalmente en dos a los trabajadores y que acaba resultando en excesos de jornada. La pregunta a partir de aquí es si esto es sostenible o no, y si esto es una carga demasiado pesada o no. Mila Pérez, profesora en Deusto Business School, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Esto es una maldición sobre coste para los empresarios o esto es una oportunidad, retener talento para los empresarios? Yo opino que las dos pueden ser, ¿no? Bien hecho. Puedo empezar diciendo que me parece un cambio muy importante y que el tiempo estimado para hacerlo es muy poco. Con lo cual, mi opinión es que tal y como tenemos el tejido, para mí va a ser más un incremento de costes que a muchas empresas les van a dejar márgenes muy cortos que no van a repercutir en clientes. Con lo cual, yo creo que va a ser más lo segundo que me has planteado. Porque se está corriendo demasiado. Hemos visto a los sindicatos protestando y metiendo prisa. Les escuchábamos en la calle. Y al propio Ministerio de Economía pidiendo algo más de tiempo, a Carlos Cuerpo. Esperamos que estos procedimientos puedan estar más o menos terminados para el mes de abril o mayo, dependerá, y a partir de ahí esto pasa ya directamente con trabajo, porque Yolanda Díaz decía, no, esto tiene que estar para ya. La reducción de jornada laboral se producirá tal y como está suscrito en el acuerdo de gobierno en el año 2025.
Este acuerdo no es el final. Y esto es lo que se pretende. Lo que se pretende es votarlo para que en septiembre esto esté ya en vigor. ¿Esto es viable? ¿Esto en septiembre es factible? Yo opino que no. Tenemos una realidad, como decía anteriormente, que la idea es muy buena. Ellos se han puesto en el acuerdo, trabajar menos, vivir más. Lo compro. Lo único que toda la realidad que tenemos es muy compleja. Hay que hacerlo despacio, hay que mirar bien, analizar las situaciones que tenemos, las plantillas, las fórmulas que hay para aplicar todo esto. Y como decía antes, es un cambio muy importante y el tiempo yo estimo que es corto. Uh-huh. Es corto. Déjeme que le haga de contraargumento, porque los trabajadores lo que dicen es, oiga, llevamos 40 años con 40 horas semanales, ha habido incrementos en la productividad, ha habido mucho incremento, especialmente en la tecnología, y los trabajadores no lo reciben. El contraargumento es, hombre, igual lo que hemos tardado es décadas en llegar aquí, España trabaja más. ¿Es un contraargumento válido? Bueno, España trabaja más, pero no se corrobora con los datos de productividad, porque una de las cuestiones que indican es que vamos a mejorar en productividad. Ahí están los datos, ojalá esto repercuta. Y tenemos el tema del absentismo también laboral, que es muy elevado. Que hay que buscar esta fórmula acompañada de otra serie de medidas de políticas de personas, pues bueno, podría estudiarse, pero ella por sí sola yo creo que no es adecuada. Décadas en llegar, bueno, si miramos otros países, hay otros países que trabajan más que nosotros en jornada. Uh-huh. Creo que solamente son Finlandia y algunos otros países que tienen una jornada laboral menor. Hoy hemos tenido una más. Hoy hemos tenido este derecho a la desconexión digital. Le pregunto lo mismo. La teoría es, desde que te vas del trabajo hasta que vuelves a la jornada siguiente, no tienes email, no tienes por qué contestar una llamada, no tienes que recibir mensajes. ¿Factible? Sí, realmente quienes, los jefes, las jefas, realmente lo aplican y, bueno, pues podría decir que si se hace bien, sí. Si no, pues sobre el papel todo es muy bonito. Nosotros, por ejemplo, en la universidad hay una facultad, en concreto la Facultad de Derecho, que como prueba piloto puso la desconexión digital desde el viernes a la tarde a lo que es el personal administrativo y el profesorado. Y bueno, como lo hace hasta en aquel momento la decana, ahora tenemos un decano, pues bueno, ha funcionado. Uh-huh. O sea, es cuestión de más conciencia laboral, conciencia de las cúpulas que de norma. Sí. Uh-huh. Mila Pérez, profesora en la Deusto Business School, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Javier. Hoy esta es la situación y hoy este es el debate, mientras en la calle, mientras en la vida real, este es el paisaje. ¿Y trabaja 8 horas diarias? 8 hasta 9, 10. ¿Y horas extras? Cuando hay, claro. ¿Se os pagan cuando las hacéis? Ah, claro, sí, de pagar sí nos pagan, pero no lo que corresponde. Y a decir que no, que hay que currar más y pagar menos. Esa es la filosofía que hay en este puto país. Lo que no puede ser es que si me haces un contrato por 5, me tengas todos los días por norma general 3 de extras. Entonces, hazme el contrato de 8 horas. Hazme un contrato acorde con la producción. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.